El aire en el coche era una losa. Pesado, espeso y sin movimiento, como si la misma Ciudad de México hubiera decidido envolvernos en su asfixiante abrazo. Hacía una semana que mi suegra, Carmen, había venido a visitarnos. La visita había sido, como siempre, una mezcla de cortesía y tensión, una danza delicada que Jorge, mi esposo, y yo habíamos perfeccionado a lo largo de los años. Ahora, con el fin de semana terminado, me había tocado a mí la tarea de llevarla de vuelta a su casa en Cuernavaca. Un viaje de poco más de 80 kilómetros, pero en un día como este parecía un martirio. Jorge y nuestro hijo Miguelito se quedaron en casa, resguardándose del calor abrasador que había invadido la ciudad. Me sentía una mártir conduciendo a través de la carretera, con el sol de mediodía golpeando las ventanas y convirtiendo el interior del coche en un sauna. Llevaba puesto un sencillo vestido de algodón, de color blanco, que ya se sentía pegado a mi piel por el sudor. A pesar de los esfuerzos del aire acondicionado, el calor era implacable, se colaba por cada rendija, calentaba el volante y el asiento, y me hacía sentir como si estuviera cocinándome a fuego lento. A mi lado, Carmen parecía tan impasible como siempre. Llevaba un vestido de lino de un color terracota, con un elegante estampado de flores de hibiscus. Sus sandalias de tiras de cuero dejaban al descubierto unos pies perfectamente cuidados. A sus 50 y tantos años, Carmen era una mujer de una belleza intemporal. Su figura era esbelta y su postura, erguida y orgullosa. Tenía una clase natural, que no se podía comprar, que venía de una vida de elegancia y buenos modales. Se abanicaba con una revista con movimientos pausados y precisos. De vez en cuando, con un gesto sutil, levantaba el dobladillo de su vestido, para que el aire rozara sus piernas. Yo de reojo no podía evitar notar la suave curva de sus pantorrillas y la gracia con la que se movía. Su piel, de un color bronceado suave, parecía brillar bajo el sol. Sentí una punzada de algo que no podía nombrar, una mezcla de admiración y un anhelo extraño. La conversación fluía a ratos hablando del jardín, de las nuevas recetas de cocina y de las últimas noticias de la familia. Pero el calor parecía absorber las palabras, dejándonos en un silencio incómodo, lleno de la tensión de la situación. Después de una media hora de viaje, vi una pequeña y solitaria fuente de piedra a un lado de la carretera, cerca de una pequeña aldea en el estado de Morelos. Era un rincón tranquilo, sombreado por unos viejos ahuehuetes. Me pareció una bendición. Quizás deberíamos detenernos un momento, dije con la garganta seca. Carmen asintió con una sonrisa de alivio. Salimos del coche y el calor nos golpeó como una pared. El aire era pesado, lleno del aroma de la tierra seca y las flores del campo. El agua de la fuente estaba fría, como si el manantial naciera en las profundidades de la tierra. Bebimos con avidez, mojándonos las caras y los cuellos. El alivio era indescriptible. Me quité mi chaqueta de punto que llevaba, dejando al descubierto mi blusa de lino, que ya se sentía pegada a mi piel. ¡Qué maravilla!, suspiró Carmen, secándose las manos con un pañuelo de encaje. Nos sentamos un momento en un banco de piedra. Ella, con su revista, se abanicaba con más fuerza. Yo, con los ojos cerrados, sentía la brisa tibia sobre mi piel, y era un paraíso. Cuando volví al coche, el aire acondicionado parecía funcionar de nuevo. Justo cuando nos pusimos en marcha, Carmen se giró hacia mí con una mirada que me hizo estremecer. No era solo la mirada de mi suegra. Era algo más. Ana, dijo, conozco un lugar. Un cenote escondido, no muy lejos de aquí. Podemos desviarnos un poco y darnos un baño. El camino está en la próxima desviación, a solo unos metros. ¿Qué te parece? La propuesta fue tan inesperada como tentadora. El solo pensamiento de sumergirme en agua fría hizo que mi corazón se acelerara. Claro, Carmen, vamos, respondí sin dudar. Seguí sus indicaciones y en poco tiempo dejamos la carretera principal. El camino era de tierra, lleno de baches, y el coche se agitaba como un barco en un mar de arena.
Pero el paisaje a nuestro alrededor se volvía más exuberante. Los árboles eran más altos, las sombras más profundas. Cuando llegamos, el lugar era un paraíso. Un cenote cristalino oculto entre la densa vegetación, con una pequeña orilla de arena. Y lo mejor de todo, no había nadie. Es perfecto, susurré. Sin pensarlo 2 veces, me bajé del coche. Mi vestido de algodón era fácil de quitar. Lo dejé a un lado y me metí en el agua. El shock de la temperatura fue un alivio inmenso. El agua era tan clara que podía ver el fondo, lleno de rocas y algas. Floté sintiendo la caricia fría del agua en mi piel. Observé a Carmen. Ella se acercó a la orilla lentamente con su vestido aún puesto. Con una mano, sostenía el dobladillo para que no se mojara. Con la otra se mojaba las piernas, como si estuviera probando la temperatura del agua. Sus piernas, que había visto fugazmente en el coche, se veían aún más bellas y elegantes bajo la luz del sol. Carmen, el agua está deliciosa. ¿Por qué no te metes del todo? La invité con la voz llena de una excitación que me sorprendió. Ella me miró, dudando. No lo sé, Ana. No tengo un traje de baño. Sería un poco incómodo, ¿no crees? En ese momento mi mente se aclaró. Quería verla. Quería ver lo que se ocultaba bajo ese elegante vestido. Si quieres, me doy la vuelta, le ofrecí, sintiendo un rubor en mis mejillas. Carmen sonrió, una sonrisa pequeña y cómplice. Está bien, Ana. Date la vuelta. Me sumergí nadando unos metros más allá, y luego, con el corazón latiéndome con fuerza, miré por encima de mi hombro. Vi a Carmen soltar su vestido, que cayó en el suelo. Llevaba un conjunto de lencería de un color crema. Era un sujetador de encaje y unas bragas de talle alto. No era moderna, era de un estilo clásico y elegante y se veía espectacular en su cuerpo. Sus manos se movieron a su espalda para desabrochar el sujetador. El espectáculo era increíble. Sentí que me ardía la sangre. Justo en ese momento, ella se giró y yo tuve que sumergirme rápidamente para que no me viera. Un instante después escuché su voz. Ya está, Ana. Puedes voltear. Una vez en el agua, la intimidad se hizo palpable. El cenote, con su belleza natural y su silencio, parecía un templo sagrado para nuestro encuentro. Carmen flotaba a unos pocos metros de mí, con el sujetador de encaje y las bragas de talle alto empapados, que se pegaban a su piel, revelando sus curvas de una manera que las prendas secas no podrían. No pude evitar que mis ojos se fijaran en su lencería clásica, tan fuera de lugar en ese entorno natural, y tan deliciosamente erótica. Era como una pieza de arte antiguo, algo que pertenecía a una época de la que yo solo había leído. El agua era fresca y pura, como si nos estuviera purificando de los pecados de la ciudad. Nadamos en silencio durante un rato, dejando que el líquido nos envolviera. De vez en cuando nuestras manos se rozaban, y la corriente eléctrica que sentía era intensa. La tensión de la primera parte de nuestro encuentro se había transformado en un tipo diferente de energía, algo más profundo. Ella no parecía avergonzada de su lencería. De hecho, me pareció que había un destello de desafío en sus ojos, como si estuviera disfrutando de mi asombro y mi deseo. «¡Qué lugar tan maravilloso, Ana!», dijo, su voz era un susurro que parecía resonar en el cenote. «Es uno de los secretos de Jorge. Me lo enseñó cuando era pequeño». «Es mágico», respondí. «Gracias por traerme aquí». La conversación siguió por esos derroteros, pero cada palabra tenía un doble sentido. Cuando nuestros cuerpos se acercaban, sentía el calor de su piel a través de la fina tela. Después de un tiempo que pareció una eternidad, Carmen decidió que era hora de salir. «Será mejor que nos vayamos, Ana. El sol se está poniendo». Me entristeció la idea de terminar ese momento. «Está bien», dijo mientras se dirigía a la orilla. Una vez más se volteó hacia mí y me dijo,
Ana, ¿podrías darte la vuelta otra vez? Por supuesto, respondí fingiendo que miraba en la dirección opuesta. Pero por supuesto, no pude evitar echar un vistazo por encima de mi hombro. Observé cómo se quitaba la lencería con una delicadeza infinita, la escurría, y luego se ponía el vestido, que ahora estaba húmedo y pegado a su cuerpo en algunos lugares. Sus movimientos eran tan fluidos y elegantes que me sentí como una artista observando a su musa. Cuando terminé de vestirme, la encontré de pie junto al coche, con su lencería de encaje en la mano. Parecía una estatua, bañada por la luz dorada del atardecer. Me acerqué a ella, y sentí que la presión de ese momento era casi insoportable. Quería tocarla. Quería borrar el rastro de la ropa que llevaba en el agua. «Te ves hermosa», le susurré. Ella me miró, y una pequeña sonrisa juguetona se dibujó en su rostro. «Gracias, Ana. Y tú te ves muy sexy en ese vestido mojado». Su comentario me tomó por sorpresa, y sentí que mi cara se sonrojaba. Justo en ese momento, cuando el aire entre nosotras estaba cargado de electricidad, escuchamos un ruido. El sonido de un motor de coche, que se acercaba por el camino de tierra. Nos miramos y en su mirada vi una mezcla de miedo y algo más, algo que parecía de emoción. Apretamos el paso para subir al coche. Pero ya era demasiado tarde. La camioneta se detuvo a pocos metros de nosotros, y 3 hombres, jóvenes y corpulentos, se bajaron. Iban vestidos como campesinos, con sombreros y botas sucias. Sus ojos nos recorrieron de arriba a abajo con una sonrisa lasciva. Uno de ellos, con una cicatriz en la mejilla, se acercó a nosotras. «Vaya, vaya. Miren lo que tenemos aquí», dijo con una voz áspera. «Parece que no son solo los cenotes los que son hermosos en la región». Carmen se puso a mi lado, su postura era rígida. «Por favor, déjenos en paz», dijo con su voz firme, tratando de sonar tranquila, pero sus manos temblaban. «Tranquilas, señoritas», dijo otro de los hombres. «Solo queremos asegurarnos de que estén bien». Su voz era burlona. El de la cicatriz miró la lencería que Carmen todavía sostenía en la mano. «Qué bonito. Parece que alguien estaba divirtiéndose». Se rió, y los otros 2 lo secundaron. En un movimiento rápido, le arrebató la lencería de la mano a Carmen. «No», exclamó ella. El hombre se rió de nuevo y la arrojó a uno de sus compañeros. «Un recuerdo», dijo. Luego el tercer hombre se acercó y, sin mediar palabra, tomó las llaves del coche del asiento y las guardó en el bolsillo de su pantalón. «Se han metido en un lío, señoritas. Tal vez necesiten un poco de ayuda». Nos miraron con una sonrisa torcida, y luego se subieron a su camioneta y se fueron. Nos quedamos solas en medio de la nada. El sol ya se había puesto, y la luz de la luna apenas nos iluminaba. Humilladas, vulnerables y sin poder hacer nada. Y lo que más me dolía, no era que se llevaran las llaves, sino que se llevaran esa delicada y hermosa lencería que había sido testigo de nuestro secreto. Estaba perdida, asustada y completamente a solas con Carmen. La oscuridad nos devoró en un instante. El sol se había ido por completo, y solo la tenue luz de la luna nos iluminaba, creando sombras grotescas a nuestro alrededor. Nos quedamos en silencio, paralizadas, escuchando el lejano sonido del motor de la camioneta que se alejaba. El cenote, antes un paraíso secreto, se había convertido en un lugar de pesadilla, un recordatorio de nuestra humillación. Me sentí como si me hubieran arrancado algo, no solo las llaves del coche, sino una parte de mi alma, esa que se había atrevido a soñar con algo prohibido. La vulnerabilidad era absoluta. Mis piernas temblaban, no solo por el frío de la noche, sino por el miedo. A mi lado, Carmen, la mujer que siempre había sido un monumento de calma y compostura, estaba rota. Su postura ya no era orgullosa, sus hombros estaban caídos, su mirada perdida. La mano que había sostenido la lencería ahora estaba vacía. No pude soportar verla así.
Me acerqué a ella con un miedo atroz, pero también con una necesidad desesperada de protegerla. La envolví en mis brazos y por primera vez ella no se resistió. Sentí su cuerpo temblar. Lo siento, Carmen, susurré. Mi voz era apenas audible. Lo siento tanto. No es tu culpa, Ana, respondió, su voz era un hilo fino. No es tu culpa. Nos quedamos abrazadas en el silencio, el aroma de su perfume, que se había mezclado con el olor a tierra mojada, ahora era mi único consuelo. No había palabras para lo que nos había pasado. Solo había el trauma compartido. Y el frío de la noche. Tenemos que irnos, dijo Carmen separándose. No podemos quedarnos aquí. El camino es largo hasta el pueblo más cercano. Y así, sin más, comenzamos a caminar. El camino de tierra era un sendero oscuro e incierto. Yo iba adelante, mis sandalias se hundían en la tierra blanda, y sentía cada piedra bajo mis pies. Carmen me seguía de cerca. La brisa de la noche era fresca, y la ropa mojada se sentía como una segunda piel, fría y pesada. El camino parecía interminable. La luna, ahora en lo alto, arrojaba una luz fantasmagórica sobre los árboles y la maleza. En ese largo trayecto comenzamos a hablar. No del incidente, sino de la vida, de cosas superficiales. Como si al hablar de lo trivial, pudiéramos protegernos del terror que nos había visitado. Me habló de su juventud, de sus viajes a España, de cómo había conocido a Jorge. Y yo le hablé de mi infancia en Ciudad de México, de mi trabajo, de lo que sentía por Miguelito. La conversación era una balsa en un mar de incertidumbre. Después de lo que parecieron horas, el miedo empezó a disolverse, dejando un vacío que llenamos con nuestras voces. Pero la verdad de lo que había pasado seguía ahí, en el aire. La violación de nuestro santuario, el robo de nuestra intimidad, de ese delicado y hermoso secreto. Carmen me miró con una mirada profunda, una que no había visto antes. Esas personas, te llevaron algo más que las llaves, ¿verdad?, preguntó, su voz era suave y llena de dolor. Sí, Ana. Se llevaron una parte de mí. Algo que no era de ellos. Algo que me hacía sentir viva. Sus palabras me dolieron más que el frío. Entendí. No era solo la vergüenza, era la pérdida de la fantasía, la interrupción del deseo. Nos detuvimos. A lo lejos vimos una luz. Una pequeña y solitaria casita en el camino. Estaba abandonada, sin ventanas, pero tenía un pequeño porche donde podríamos refugiarnos. Entramos y el aire en el interior era cálido y polvoriento. Nos sentamos en el suelo de tierra, una al lado de la otra sin decir nada. Tengo frío, susurró Carmen. Yo también, dije. Ella me miró y su mirada era una mezcla de tristeza y una rendición extraña. Ana, dijo, su voz era tan suave que tuve que acercarme para escucharla, ¿podrías abrazarme? De verdad. La envolví en mis brazos de nuevo, pero esta vez fue diferente. No fue para protegerla del miedo, sino para protegernos la una a la otra de la noche y de la soledad. Su cuerpo era cálido, y me acurruqué a su lado. Sentí el suave roce de su piel contra la mía, y por primera vez desde el incidente sentí que la vida volvía a mí. La sensación de su cuerpo a mi lado, la forma en que su aliento cálido me rozaba el cuello, era un bálsamo para mi alma. Tengo una idea, susurró de repente. Podríamos pasar la noche aquí, y por la mañana, tal vez encontremos a alguien. Alguien que nos pueda ayudar. Pero su voz sonaba tan lejana, y en el silencio de la noche, en ese pequeño y polvoriento refugio, sentí que no había nadie más en el mundo. Solo nosotras dos. El sol se levantó sobre el horizonte con una belleza cruel, bañando el paisaje de Morelos en una luz dorada. La luz de la mañana nos encontró acurrucadas en el suelo de tierra del refugio, cubiertas de polvo y agotadas. El frío de la noche había desaparecido, pero su recuerdo permanecía en nuestros huesos.
Al ver a Carmen a la luz del día, noté que sus ojos estaban cansados, pero había un destello en ellos que no había visto antes, una mezcla de resiliencia y algo que me parecía incomprensible. No había rastro de la mujer elegante y compuesta que había llegado a casa de Jorge. Esta Carmen era cruda, real. «Tenemos que irnos», susurró, su voz era un poco áspera. «Alguien nos debe de haber visto». Asentí sin poder hablar. Nos levantamos y salimos de la cabaña, dejando atrás la única seguridad que habíamos conocido esa noche. El camino de tierra se sentía diferente bajo el sol. Las piedras que nos habían hecho tropezar en la oscuridad ahora eran solo pequeños obstáculos. Caminamos durante lo que pareció una eternidad. El calor de la mañana ya empezaba a hacerse sentir. Después de casi una hora, vimos un pequeño rancho a lo lejos. Era un lugar humilde, rodeado de un campo de maíz. Pero la sola vista de una casa, con su techumbre de tejas rojas y una chimenea humeante, me llenó de una esperanza que no había sentido en horas. Una mujer de edad, con la cara curtida por el sol, nos recibió en la puerta. Le explicamos de manera vaga que nuestro coche se había averiado y que necesitábamos ayuda. Nos dio agua fresca y nos permitió usar su teléfono. Fue entonces cuando la realidad de lo que había pasado nos golpeó con toda su fuerza. No podíamos contar la verdad. La historia de nuestro encuentro, la lencería a los hombres, era demasiado vergonzosa, demasiado escandalosa. Carmen me miró, y en su mirada, vi una orden. «Di que la llanta se ponchó», susurró. Y así, con una voz que apenas reconocí como la mía, llamé a Jorge. «Mi amor», dije, tratando de sonar asustada, pero no demasiado. «Tenemos un problema. Estamos en medio de la nada. La llanta se ponchó. No sé qué pasó, pero no pudimos repararla». «¿Están bien?» «¿Dónde están?», preguntó Jorge, su voz sonaba preocupada. Le dimos la dirección que la señora nos había indicado. «Tranquila, Ana. Voy para allá. Estaré ahí en una hora». Colgué y el teléfono en mi mano se sintió como una pesada carga. Habíamos creado nuestra primera mentira. Nuestro primer secreto compartido. El tiempo de espera fue una tortura. Nos sentamos en el porche de la casa, bebiendo más agua, sintiendo la tensión entre nosotras. El silencio era diferente ahora. Ya no era de miedo, sino de complicidad. La mentira nos unía en un nivel nuevo. Mis ojos se posaban en ella, y ahora no veía solo a la mujer que me atraía, sino a la mujer que era capaz de sobrevivir, de ser fuerte, de ser una maestra en la farsa. Ella, que había sido humillada, ahora parecía más fuerte que nunca. Cuando el coche de Jorge apareció en el camino, sentí una mezcla de alivio y pánico. El contraste entre él y el mundo que habíamos conocido en la última noche era abrumador. Jorge en su camisa impecable, con su aire seguro y su preocupación genuina. Nos abrazó a las dos, nos hizo preguntas y nosotras respondimos con la versión editada de los hechos. Yo me sentía como si estuviera en una obra de teatro. Y Carmen era la actriz principal. Ella hablaba con Jorge con una facilidad asombrosa, explicando los detalles técnicos de la llanta ponchada, y me di cuenta de que ella ya lo había pensado todo, de que había un plan. Cuando nos subimos al coche, me senté en el asiento del copiloto, Carmen atrás. Y entonces, mientras Jorge nos llevaba de regreso a casa, algo extraño sucedió. Carmen, desde el asiento trasero, se inclinó hacia adelante. «Sabes, Jorge», dijo con una voz muy natural, «la carretera es tan bella. Pero también puede ser un poco salvaje». Jorge se rió. «Sí, mamá. Me imagino. Es bueno que estén en casa». Pero la mirada de Carmen no era para él. Sus ojos se encontraron con los míos en el espejo retrovisor. Su sonrisa era pequeña, apenas visible, y vi un destello de malicia en su mirada. Su voz, ahora, no era de una madre hablando con su hijo, sino de un cómplice hablando con otro.
Sí, salvaje, repitió, y luego se echó para atrás. En ese momento el miedo se apoderó de mí. No era el miedo a los hombres de la camioneta. Era el miedo a Carmen. La lencería no fue robada por unos delincuentes al azar. La forma en que ella miró su cuerpo en el cenote, la forma en que reaccionó al principio, su calma ahora. Y sus palabras. Salvaje. No se refería a la carretera. Se refería a nuestra noche. A nuestra experiencia. Y a la posibilidad de que todo, desde el principio, hubiera sido un juego. Yo era una pieza en su tablero de ajedrez, y acababa de regresar a casa, a mi vida normal, con una mujer que era mucho más peligrosa de lo que jamás había imaginado. La vida en Ciudad de México, de vuelta en nuestro apartamento, era una farsa. Las risas de Miguelito sonaban falsas en mis oídos. La presencia de Jorge, antes un consuelo, ahora era una tortura. Cada vez que me miraba, me preguntaba si podía ver a través de mis ojos, ver la mentira, el secreto que me unía a su madre de una manera retorcida y oscura. La noche en la que estuvimos perdidas en el desierto, no fue un incidente. Fue un rito de iniciación. Yo era parte de un juego que no entendía. Y el único otro jugador era Carmen. Ella se había ido a su casa en Cuernavaca. Mi vida volvió a una aparente normalidad, pero mi mente estaba lejos. Los recuerdos del cenote, de la humillación, del miedo, de la intimidad compartida en la choza, eran una película que se repetía en mi cabeza. El teléfono no sonaba. No había mensajes. Carmen se había desvanecido en el aire, como un fantasma que me había dejado una herida incurable. Y lo peor de todo, mi cuerpo, a pesar del trauma, seguía anhelando su presencia, la excitación de lo prohibido. Una semana después, llegó una pequeña caja a casa. No tenía remitente. Jorge la abrió y me la entregó con una sonrisa. Es para ti, mi amor. De mamá. Mi corazón dio un vuelco. Dentro no había nada más que una nota. En nuestro lugar. Sola. Vístete de blanco. La letra era perfecta, caligráfica, y la nota no tenía ni una arruga. Carmen. Todavía controlaba la situación. Mi mente se inundó de preguntas, pero la respuesta llegó por sí sola: tenía que ir. No podía vivir con la incertidumbre. No podía vivir con la mentira. Le dije a Jorge que iba a Cuernavaca a llevarle unas cosas a su madre. Él no sospechó nada. Conduje por la misma carretera con el mismo sol, pero esta vez mi destino no era el desierto, sino la verdad. Me vestí con un vestido de lino blanco sencillo y ligero. El mismo tipo de vestido que usé en ese día fatídico. Cuando llegué, Carmen me esperaba. No en su casa, sino en el cenote. Sola. Se veía tan elegante como siempre, con un vestido de color terracota que me recordó al del primer día. Se acercó a mí con una sonrisa, pero esta vez, sus ojos no eran cálidos. Eran fríos, calculadores. Llegaste, dijo. Sabía que lo harías. ¿Qué es todo esto, Carmen? Pregunté. Mi voz temblaba. La ponchadura de la llanta. ¿Los hombres? ¿Por qué me hiciste esto? Ella se rió, una risa fría y amarga que me heló la sangre. Ana, mi querida Ana. Es gracioso que aún pienses que yo era la víctima. Yo no fui la víctima. De su bolso sacó unas llaves. Eran mis llaves, las que los hombres le habían robado. No fueron robadas, dijo con una sonrisa maliciosa. Yo se las di. La lencería también se la di. Ellos son viejos amigos de la familia. Querían hacerle un favor a su amigo. Mi amigo. No entiendo, susurré sintiendo que me faltaba el aire. Todo fue un juego, Ana. Una prueba. Mira, mi matrimonio con Jorge es estable. Aburrido.
Mi vida está llena de cosas pero vacía. Necesitaba un escape. Y tú eres tan perfecta. Tan pura, tan inocente. Quería ver si eras capaz de ver el lado salvaje de la vida. Si eras lo suficientemente valiente para unirte a mí. Me sentí como si estuviera a punto de desmayarme. La noche, la humillación, todo fue una mentira. No toda, dijo. Tú sentiste miedo, lo sé. Yo también sentí la emoción de la vulnerabilidad. Pero la intimidad que compartimos, la que experimentamos en la choza, la forma en que me protegiste, eso fue real. Eso es lo que quería. Quería que te entregaras a mí, no solo por deseo, sino por necesidad. Quería que la inocente esposa de mi hijo se convirtiera en mi cómplice. En mi pareja de juego. Carmen se acercó a mí, sus ojos brillando con un fuego que me asustaba. Lentamente metió la mano en su bolso y sacó algo. Era un paquete envuelto en papel de seda. Lo abrió con cuidado. Dentro estaba mi ropa interior. Un conjunto sencillo y nada especial. Lo había lavado y perfumado. Y al lado un pequeño sobre. Lo abrió y sacó un par de tangas de encaje negras. Idénticas a las que se había llevado. Mi regalo para ti, susurró. Ahora somos iguales. Mi cuerpo se sentía pesado como si estuviera hecho de plomo. Había sido manipulada. Utilizada. Y sin embargo una parte de mí, esa parte que se había despertado en el cenote, no podía negar la excitación que sentía. El terror y el deseo se mezclaban en un cóctel tóxico. Ahora tenemos que ir a casa, Ana, dijo, su voz era un susurro. Ahora, la verdadera historia comienza. ¿La historia? Pregunté. Sí, dijo, su voz llena de veneno. La historia que nadie sabrá. La historia que vas a vivir el resto de tu vida conmigo. Porque si no lo haces, Jorge sabrá la verdad. Y él sabe de las cámaras que instalé. Él sabe todo. Y él también está en mi juego. Bienvenido a la familia, Ana. De verdad. Y se rió y su risa me persiguió por el resto de mi vida.